Bueno, como les había dicho, para nosotros es un gran honor compartir con tan distinguido panel y pues mi idea era como hablar un poco sobre los retos de la región y oportunidades que existen con posibles innovaciones e iniciativas que se pueden dar en el financiamiento de proyectos de infraestructura. Entonces, específicamente para la región, como todos sabemos, hay varias limitaciones para lo que es el desarrollo de proyectos grandes. La principal siempre va a ser limitaciones fiscales. Estos proyectos requieren inversiones sumamente grandes que, pues, para nuestros países, especialmente estando en crisis fiscal, pues es muy difícil contar con los fondos o contar con la capacidad de endeudamiento para poder financiar estos proyectos. Otro tema también es el riesgo político. Hay un tema de riesgo país en la región que encarece los costos de financiamiento y de levantamiento de cualquier proyecto, lo cual lo hace todavía más difícil, además de una debilidad institucional en cuanto al desarrollo de este tipo de proyectos y concesiones. Entonces, pues todo esto dificulta pues el levantamiento de proyectos y probablemente los hace un poco más caros. Y pues también tenemos en nuestros países mercados financieros mucho menos desarrollados que dificultan la capacidad de tener acceso al financiamiento que se requeriría para levantar estos grandes proyectos. Entonces, normalmente pues vamos a tener que tener acceso a mercados internacionales o a bancos de desarrollo, entre otras fuentes. Pero bueno, como decía, todos estos retos a la vez se pueden ver como oportunidades. Pues si fuera un tema fácil, no habría que tener tanta creatividad a la hora de pensar los mecanismos de cómo se financian los proyectos, de cómo se minimiza el impacto en la carga fiscal del Estado, y todo esto. Entonces hay varias oportunidades que se pueden hacer para lograr levantar y mejorar la gestión de los proyectos de infraestructura. Entre estos está, y esto es así como una investigación un poco rápida de lo que conozco, pues hay iniciativas que lo que hacen es mitigar el riesgo político, por ejemplo, acompañados de entes como el MIGA, el Banco Mundial, y lo que se logra con estas iniciativas es que a través de una alianza donde esta institución apoya el proyecto, pues se logra salir a mercado con una tasa de riesgo menor a la que sería el riesgo país. Entonces, pues esa es una nueva oportunidad que se está desarrollando a nivel mundial. Otra es, y aprovechando que aquí tenemos a un panelista peruano y que tuve la dicha de trabajar en ese proyecto, pues hay esquemas de alianzas públicas privadas que permiten el endeudamiento o el levantamiento del proyecto con un esquema de financiamiento de proyectos que no necesariamente repercute en los niveles de endeudamiento del Estado. Entonces, el proyecto se estructura de tal forma que el Estado no tiene que asumir una carga en su presupuesto o en sus pasivos para levantar el proyecto. Y por último, otra oportunidad es, por supuesto, los avances tecnológicos y la reducción de precios, especialmente en los temas energéticos. Estamos viendo los precios de los paneles solares, las turbinas de viento, todo eso ha caído de precio considerablemente en los últimos años y pues eso permite explorar más alternativas a la hora de financiar este tipo de proyectos. Y bueno, ya para aplicarlo un poco a la región, pues quise hacer un poco de investigación sobre las oportunidades que existen en la región de los proyectos de infraestructura que estamos viendo. Aquí en Costa Rica, pues tenemos el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros, que Incofer anunció que supuestamente iba a salir a licitación o iban a sacar el cartel en diciembre. Esto es un proyecto que quiere conectar la zona de Cartago con la Sabana y pues
llegaría a aliviar mucho lo que es el congestionamiento urbano. Entonces, bueno, ahí hay una oportunidad. Nicaragua está en un proceso de modernización de puertos, también mediante alianzas público-privadas, que es un proyecto interesante. Guatemala tiene también un proyecto, el Metroriel, creo que es como de $700 millones, que también lo que pretende es como conectar las zonas urbanas. El Salvador, Honduras y Guatemala están pensando en crear una planta de importación de gas natural licuado que le sirva a los 3 países para poder traer esa fuente de energía. Y pues también en la región muy importante tenemos el CIEPAC, que es el sistema que conecta todo el sistema eléctrico centroamericano, pero hay ciertas fallas y requieren de una inversión de infraestructura para poder alcanzar un nivel más alto, y se piensa, el proyecto ahorita está en llegar a una capacidad de transmisión de 300 megawatts, pero eso requiere también una inversión considerable. Bueno, y pues también del lado de cómo levantar estos proyectos y cómo se pueden ser más exitosos, del lado de las políticas públicas. Si bien es cierto que la debilidad institucional y fiscal que tiene el Estado es una limitante para el levantamiento de proyectos, pues también es algo muy necesario, tal vez no necesariamente del lado de que el Estado ponga la plata, pero sí es muy necesario tener pues un marco normativo y una capacidad institucional para lo que es el levantamiento y la fiscalización de estos proyectos. Entonces, el rol del gobierno, por más que no necesariamente sea el principal participante en temas de poner el dinero, pues sí es muy importante, porque siempre va a ser el quien está supervisando y quien establece el marco de juego de si el proyecto va a ser exitoso o no. Bueno, y en este mismo tema, las alianzas público-privadas, su éxito o no va a depender de varios temas. Y aquí tenemos la unión entre lo privado y lo público, y lo que va a ser los contratos que se erijan ahí, y el tema legal. Por eso aquí es tan importante la participación de los abogados, porque no solo es un tema de financiamiento, sino un tema de la estructuración, de cómo este proyecto va a ser constituido legalmente y cómo se va a relacionar con los contratos. Por ejemplo, el contrato de construcción de levantamiento de la obra, el contrato de suministro, si es un tema eléctrico, los contratos de seguro y mitigación de riesgo, los contratos de las cuentas, de cómo va a ir, de cómo se va a recibir el dinero y cómo se va a distribuir entre los diferentes actores, y pues todo eso requiere un marco normativo fuerte. La valoración para ver la viabilidad o no de los APPs, pues va a requerir un análisis técnico y financiero, la selección del mejor tipo de acuerdo de asociación público-privada, un marco normativo sólido, análisis de costo-beneficio. Ahí pues la idea de estos tipos de proyectos es que el financiamiento sea del mismo uso, y que la bancabilidad se base en los futuros flujos que va a tener ese proyecto. Eso no quita que probablemente haya temas de interés público, por ejemplo, en proyectos de transporte público donde la bancabilidad no sea solo las tarifas, sino que tal vez el Estado, por el beneficio que le genera a la sociedad en general de tener ese proyecto, pues también haga una contribución. Contar con apoyo político, pues ahí también está el tema del riesgo político. Hemos visto en nuestros países como a veces se caen por presión política popular. Es importante acompañar los proyectos de un análisis de viabilidad política, un acompañamiento de comunicación de los beneficios, e incluso pues
una incorporación de actores locales que tengan como piel en el juego en el proyecto para así darle un acompañamiento político a través de su existencia. Y después mantener la autonomía del sector público sobre los intereses privados, pues esto es muy importante también. El Estado tiene un rol de fiscalizar el proyecto y si hay un marco estatal débil en la fiscalización, pues también el proyecto va a sufrir y va a afectar la viabilidad política del mismo. Bueno, en estos proyectos uno de los principales temas y lo que dificulta su éxito o no son los riesgos. Estos son los proyectos de infraestructura son altamente riesgosos, no solo por el nivel de capital que se requiere, sino por lo que implica de su envergadura. Por ejemplo, una carretera que tenga que traspasar por una localidad probablemente afecte temas sociales, ambientales, hay riesgos de construcción y por último también hay riesgos financieros de si se va a garantizar los flujos que va a tener ese proyecto y cómo los acreedores van a estar preocupados de cómo recuperan esa inversión versus los flujos mismos que se van a crear. Bueno, y para concluir entonces, yo creo que aquí los panelistas nos van a ilustrar sobre nuevas iniciativas que hay. Es claro que si nuestro país y la región quiere avanzar en temas de infraestructura, pues la única alternativa que existe es echarle mano a ciertos esquemas de creatividad o de alianzas público-privadas para incorporar ese capital que se requiere y que no se tiene en la región. Pues eso requiere, pues, como le dije, los esquemas de financiamiento de proyectos tradicionales, que sería una bancabilidad del proyecto basado en los flujos, para que así el privado ponga el capital y lo recupere sin necesariamente tener que enganchar al Estado con toda esa carga financiera. Estos proyectos van a tener las dificultades, pero como dije anteriormente, hay iniciativas a nivel mundial que ofrecen alternativas interesantes en cuanto a temas de mitigar riesgos, de obtener financiamiento más favorable y pues de no necesariamente tener que cargar ese riesgo o esos pasivos al Estado. Entonces, estoy seguro que nuestros panelistas van a ofrecer puntos de vista muy, muy interesantes y les agradezco a todos por estar aquí y muchas gracias por su atención.